Muy buenas tardes o noches, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a esta lectura express del Libro de Mormón. Gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy jueves y estar con nosotros un día más para querer escudriñar las escrituras y profundizar en ellas. Hoy vamos a ver, cómo ven aquí en la pantalla, Mosiah 1. Empezamos con este capítulo y con esta sección de este libro que va a ser espectacular. El día de hoy la clase se llama... ¿Me puedes volver a poner la miniatura? ¿Para qué para qué sirve leer las escrituras? Bueno, hoy el rey Benjamín nos va a estar hablando mucho más de esto. Y quiero decirles que el rey Benjamín es uno de mis personajes favoritos de las escrituras. Siento que enseña de una manera tan clara, pero también tan tierna. Entonces, me encanta el rey Benjamín y hoy vamos a poder aprender de él y también ver, y queridos hermanos y hermanas, una forma en la que él empieza, que al menos a mí me encanta, y es desde el hogar. Él empieza desde el hogar. Me Y encanta. se nos ha invitado que nosotros empecemos todo lo que somos desde el hogar. Así que, bueno, Pablo, vamos a aprender más de eso. Bienvenido, ya te estoy mencionando y no te he dado la bienvenida. ¿Qué piensas de este libro? Bienvenido esta tarde, noche, aquí con nosotros en la lectura. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes por lo que vamos a leer? Muy bien, Liz. Pues iniciamos aquí la lectura del libro de Mosiah. Ya cuando uno entra a Mosiah, ya uno dice, bueno, ya completé la primera parte, las planchas menores. Ya Así Mormón me es. dio la bienvenida, ya inicié ahora a leer lo que son las planchas mayores, ¿no? Los libros, las guerras, los reinados, los Bueno, reyes. creo que estamos teniendo un poquito de problemas contigo, un poquito Me, me estoy de quedando, pérdida de señal. me estoy Sí, te estás quedando. quedando un poquito. Sí, Voy a bastante. tratar de no moverme. Listo. Lo que pasa es que tampoco te escucho la voz bien, o sea, te escucho como un robot, Bueno, básicamente. bueno, entonces, Liz, ¿ahí me estás escuchando? ¿Ahí me estás escuchando? Sí, ¿Sí? Bueno, lo que voy a sí. hacer es que voy a salir un momentico de la transmisión y voy a volver a entrar. ¿Te parece? Y tú Listo, mientras tanto perfecto. vas dando la intro. Listo. Muy bien. Bueno, queridos hermanos, entonces, vamos a empezar a leer este libro de Mosiah 1 y vamos a poder aprender bastante. Pero antes de eso, ustedes ya saben que nos encanta invitarlos a que ustedes puedan dejar su like, o sea, su asistencia. Así nosotros sabemos que ustedes el día de hoy estuvieron aquí con nosotros. Dejen su like, dejen su carita, su corazón en la plataforma correspondiente en la que estén. Si están en Facebook, bueno, dejan ahí su emoji de que estuvieron aquí, o si están en YouTube, dejan su like. Y también los invitamos a que puedan compartir esta clase. La base de nuestra religión, una de las bases más grandes, es el Libro de Mormón. Y si no estudiamos el Libro de Mormón, básicamente no entendemos el contexto de nuestra misma religión. Así que es realmente necesario estudiar el libro y les agradecemos a ustedes por siempre querer estar con nosotros. Así que ahí está. También los quiero invitar, queridos hermanos, a que me puedan acompañar todos los domingos a las 8 a.m. Creo que vamos a empezar a cambiar el horario. Creo que ahora va a ser a las 9 a.m. hora Colombia. El Ven Sígueme Express. Pero esta semana estamos hablando de Lo que tengo, te doy. Un capítulo, Hechos del 1 al 5. Capítulos espectaculares, donde vemos cómo Pedro entra aquí como este nuevo profeta en la tierra y es espectacular. Los invito a que vean una perspectiva diferente del Ven Sígueme, basada en la doctrina, buscando el Ven Sígueme Express aquí en YouTube. ¿Listo? Y también les tenemos la clase de Ven Sígueme con Walter Posada, ya saben, siempre disponible para todos ustedes aquí en nuestro canal de Central de las Escrituras. Hechos de los Apóstoles, Hechos del 1 al 5, también una perspectiva diferente. Y también, hermanos, no sé si sabían, pero ahora tenemos una noche de hogar los días lunes para que ustedes también puedan verla. Esta noche de hogar, hermanos, les digo, es completamente diferente a lo que ustedes están acostumbrados a ver. Esta semana hablamos de el amor en la familia, pero acá tenemos actividades, tenemos un mensaje y además tenemos receta para la familia. Yo no sé ustedes que están esperando para hacer su noche de hogar con nosotros, así que así la pueden encontrar en nuestro canal personal de Ven Sígueme con Walter y Liz Posada, la noche de hogar. Ahí los vamos a estar esperando a ustedes. ¿Para algo que decir de este nuevo programa de la noche de hogar? No, disfrutamos muchísimo, Liz, haciendo la noche de hogar. Nos divertimos muchísimo y nos divertimos más cuando ustedes empezaron a dar sus comentarios, cuando ustedes empiezan a interactuar con nosotros en la actividad.
cuando se ríen con nosotros. De verdad que esta noche de hogar familiar va a ser una delicia siempre hacerla para todos ustedes, hermanos. Así que gracias por acompañarnos y los que no la han visto, les invitamos a que la puedan ver. Ahí la encuentran en nuestro canal personal. Ven, sígueme con Walter y Liz Posada, ahí encuentran la noche de hogar. Así es, y en ese mismo canal es donde también pueden encontrar el Ven Sígueme Express. Muy Sí, bien, queridos hermanos, lo que tenemos es nuevamente contenido. Tenemos yes. mucho de qué hablar de este libro y empezamos con algo un poco diferente. Vimos que Mormón, la semana pasada, introducía casi que el final de su libro a la mitad del libro de Mormón. Y ahora entramos con el rey Benjamín, casi que diciendo, me despido. Y esto nuevamente sucede por las 116 páginas que se perdieron en el camino hace unos años atrás. Y por eso es que vemos un poco de esta entrada del rey Benjamín, dando pues ahora sí que sus últimas palabras para sus hijos y para su pueblo. Pero eso no significa, hermanos, que no sea excelente lo que tiene para enseñarnos. Así que bueno, empezamos con el versículo 1, vámonos a nuestras escrituras físicas o digitales en nuestros celulares o aquí en la pantalla. Ustedes también lo ven. Pan, ¿nos ayudas con el versículo 1? Claro que sí. Dice, y entonces no hubo más contiendas en toda la tierra de Israel, entre todo el pueblo que pertenecía al rey Benjamín, de modo que el rey Benjamín gozó de una paz continua todo el resto de sus días. Muy bien, entramos con esta introducción que se ve que es de un final, ¿no? Entonces ya no hubo más contiendas, las hubo en el pasado, pero ahora en este momento del rey Benjamín ya no las hay. Hay algo que me parece interesante aquí, no sé si tal vez lo notaron, pero al inicio dice no hubo más contiendas. Y luego al final dice, Benjamín gozó de una paz continua todo el resto de sus días. ¿Por qué será, que Mosía, y tal vez esto me lo pregunté cuando leía, ¿por qué Mosía quiso hacer doble énfasis en esto? En no hubo más contiendas y luego hubo continua paz en el rey Benjamín. Y bueno, estudiando tal vez un poco más, pude ver que previamente ya Mormón nos había dicho que el rey Benjamín era un hombre bueno y justo. Entonces, al ser bueno y justo y dirigir de esa manera a su pueblo, se ven las promesas que Dios hace a sus hijos que son buenos y justos. Entonces, prosperaron en la tierra. Prosperaron espiritual y seguramente también temporalmente, porque aquí Mosía, Mormón en realidad lo que quiere hacer aquí es recalcarlo doble vez. No más contiendas, paz continua el resto de sus días. ¿Qué introducción nos podrías dar de este personaje, el rey Benjamín? ¿Qué ha significado él en tu vida personal? Bueno, Liz, y entonces aclarar eso que dices antes de meternos ya en el versículo, que aquí cambiamos la forma literaria, ¿no? En las Uh planchas -huh, menores siempre se está hablando en primera persona, y sucedió que yo Nefi, y yo Jacob, y yo Amalaquí, y yo Jarón, y yo uh Enos, -huh, ¿sí? Porque están hablando los mismos personajes que escribieron, ¿sí? sí. Pero de ahí en adelante, lo que hace Mormón es relatar, compendiar toda la historia. Entonces Mormón es el que está hablando por ellos. Entonces dice, y sucedió que el rey Benjamín tenía 3 hijos y sucedió que vivió en continua paz y así terminaron sus días. Está hablando como si estuviera hablando de otra persona y Uh -huh. efectivamente lo está haciendo. Ahora, sobre este énfasis que dices sobre que vivió en paz y terminó sus días en paz, pues dices que la paz es un don tan preciado por los seres humanos. Todos buscamos la paz. Lo que queremos siempre es encontrar la paz que nos dé la tranquilidad, nos dé la felicidad de vivir en esta tierra. El Salvador dijo algo en el Nuevo Testamento, dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y también dijo, y a veces yo te digo a ti cuando me despido de ti, te digo, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Sí? Cuando me despido a veces en la noche de ti, ya para dormir. Liz, nosotros tenemos que entender que lo que se busca en esta tierra realmente es la paz del Señor. Y Uh -huh. creo que todo lo que nos dijo Mormón antes, en palabras de Mormón, y que nos inicia ahora en este relato, nos muestra que Benjamín era un hombre bueno, porque solo las personas buenas y rectas encuentran esa paz en el Señor, ese gozo en el Señor, ese reposo en el Señor. Esa parte que estás mencionando, me parece bastante interesante porque el rey Benjamín no solo aplicaba esto para él, buscar la paz para mí mismo,
sino que gracias a que él encontró la paz mediante el seguir y tener una relación de convenios con el Señor, eso le permitió amar a su prójimo. Y entonces eso lo llevó a que no solo él disfrutara de, bueno, una paz en comunión con Dios, sino que todo su pueblo también lo pudiera hacer. Me parece magnífico cómo cuando nosotros amamos a nuestros semejantes, la paz que Dios da se puede expandir de maneras impresionantes, porque a veces creemos que los dones o las bendiciones de Dios son para una sola persona o son solo para mí. Pero cuando lo vemos en este tipo de escalas, de, bueno, el rey Benjamín hizo esto y además ayudó a que todo su pueblo sintiera exactamente lo mismo que él. Creo que nos deja una enseñanza de cómo estoy yo utilizando los dones del Señor en mi vida. Yo los estoy compartiendo, estoy haciendo que ya no solo yo, sino mi familia, mi barrio, mi estaca, realmente puedan tener de lo mismo que yo disfruto cada día, mis vecinos, las personas de mi trabajo, escuelas. ¿Realmente estoy brindando de ese don que Dios me da a los demás o me lo estoy quedando para mí? Porque en definitiva, papá, el rey Benjamín no se lo quedó solo para él, ¿no? Excelente. Y volvemos otra vez entonces con ese concepto, Liz. Ninguna persona que tenga paz en Cristo no deja de irradiarla. ¿Sí? O sea, una persona que tiene paz en Cristo inmediatamente llena de paz cualquier ambiente en el que vive. Si en la tierra hay paz, paz en Cristo hay, dice la canción. ¿Sí? Lo que quiere decir que el rey Benjamín terminó sus días en paz, su pueblo también, ¿sí? Porque él era el que estaba a la cabeza de ellos. Eso me parece fabuloso. Ojalá, y digo hermanos y hermanas, que nosotros también pudiéramos sentir esa paz. Y de hecho podríamos preguntar en este momento, ¿cuándo ustedes han sentido la paz del Señor? ¿Cuándo han sentido paz en su vida? Recuerden un momento, si quieren compártanlo con nosotros aquí en los comentarios. ¿Sí? Yo sentí paz hace 15 años cuando me bauticé, podrían colocar. Yo sentí paz mientras fui misionero. Yo sentí paz o siento paz cuando estoy en el templo. No sé, solo son ideas. Ustedes coloquen en qué momentos ustedes también sienten esa paz del Señor que sintió el rey Benjamín. Y creo que estas experiencias nos ayudarán a decir en algún momento o hoy, ¿sí? Y sería, creo que sería más bonito si recordáramos sucesos más, ¿cómo decirlo?, más en el presente, ¿sí? Que solo en el pasado, sino más en el presente, porque estar cerca de Dios de una forma u otra, eso es lo que causa tener paz en nuestras vidas. Y al recordar estos momentos, seguramente eso nos va a impulsar a querer compartirlos con las demás personas. Y bueno, con esta introducción que Mormón hace del rey Benjamín, aquí ya estamos viendo la clase de persona que es él, ¿no? Y realmente lo que con su carácter y sus acciones podía llegar a ser. Tenía ese poder de convertir a las personas, porque el Salvador, gracias a que él cumplía los mandamientos, brinda su gracia y entonces el rey Benjamín puede hacer esto. Ahora vamos con el versículo 2 que también tiene algo interesante. Y aquí ya empezamos a ver esto de Oye, empezamos por Liz, dentro, ¿no? es que Sí, quisiera pa. devolverme un poquito Sí, más. No dale. quisiera pasar este versículo sin decir algo que enseñó el elder D. Todd Christofferson. Él enseñó la doctrina de la pertenencia, la enseñó hace algunos años, hace como 2 o 3 años habló de eso en la conferencia general. Tal vez estoy pasado de tiempo, pero él habló de la doctrina de la pertenencia. Mira lo que dice este versículo 1. Y entonces no hubo más contiendas en toda la tierra de Israel, entre todo el pueblo que pertenecía al rey Benjamín. ¿Sí? Ese pueblo pertenecía a él, era de él era su rey y ellos eran su pueblo. El rey Benjamín, Liz, es una sombra o un símbolo de Jesucristo para un pueblo. ¿Sí? Su rectitud, su grandeza, su humildad. Vamos a estudiar varios capítulos de Mosía donde hablamos con el rey Mosía, ¿no? Y vemos, todavía nos vamos a sorprender mucho del rey Benjamín, perdón. Vamos a sorprendernos mucho de muchas cosas que vamos a entender y comprender de su personalidad. Realmente el rey Benjamín era un hombre semejante a Cristo. Y él es un símbolo de Cristo. Por eso su pueblo, dice Mormón, le pertenecía. No solo dice que era su rey, sino que el pueblo le pertenecía al rey Benjamín. Eso me parece grandioso. Qué bonito, Pai. Gracias por querer ampliar ese pedazo ahí, porque, de nuevo, entre más contexto tenemos en las escrituras,
más se puede volver aplicable en mi vida y más lo puedo sentir como una conexión, ¿no? Este hombre tenía características del Salvador y esto fue lo que logró mediante esas características. Bueno, ¿qué podré lograr yo si ejerzo y tal vez desarrollo más características del Señor en mi vida? Bueno, creo que empezaremos a ver milagros. Versículo 2 dice, y aconteció que tenía 3 hijos y les puso por nombre Mosía, Elorum y Elamán, e hizo que fueran instruidos en todo el idioma de sus padres, a fin de que si llegaran a ser hombres, a fin de que llegaran a ser hombres de entendimiento, perdón, y que pusiesen y que supiesen concerniente a las profecías que habían sido declaradas por bocas de sus padres, las cuales les fueron entregadas por la mano del Señor. Perdón, hermanos, me trabé un poquito, pero bueno, vamos con lo interesante, después de mis equivocaciones. Creo que acá, pues del personaje y del hijo que más sabemos definitivamente es de Mosia, ¿no? Creo que de Elorum y el Amán no se nos dice tanto o no se nos dice nada, básicamente, entre ellos dos. Pero quiero rescatar algo de este versículo. Y dice, fueron e hizo que fueran instruidos en todo el idioma de sus padres, a fin de que llegaran a ser hombres de entendimiento. Nuevamente vemos la genealogía aquí. Lo importante que para ellos era preservar sus raíces. Pero no solo esto, sino que además, cuando dicen que el idioma de sus padres es porque estas planchas de bronce que habían sido entregadas estaban en su mayoría escritas en egipcio. Entonces, para entender estas palabras tenían que hablar o entender el egipcio. Si hoy en día a mí me dijeran, desde ahora en adelante vas a aprender egipcio. Es un reto muy, muy grande. Pero me gusta ver cómo el rey Mosía enseñó a sus hijos la ley del trabajo duro, la ley del trabajo, la ley de perseverar, de hacer sacrificios, de esforzarse, de estar ahí en decir que Dios me lo brinde todo o yo pondré de mi parte y entonces el Señor hará lo que Él puede hacer, lo que yo no puedo hacer. Y eso es lo que me gusta, Pa. Y me gustaría preguntarte con respecto a esta parte que estamos viendo aquí, ¿cómo esa ley o ese don o esa característica del esfuerzo ha permitido que en tu vida se vea más la mano de Dios que cuando no hay tanto esfuerzo? Bueno, definitivamente, hablándolo desde el punto de vista del esfuerzo, es literalmente un delito o un pecado que el flojo coma del pan del trabajador. ¿Sí? Eso dicen las escrituras. Así que cuando yo aspiro a pasar mi vida sin hacer nada y ganar del fruto de ella, literalmente estoy siendo deshonesto, porque con el sudor de tu frente comerás el pan cada día, ¿sí? Y ahí se está refiriendo al bendito principio del trabajo que nos ayuda a sostenernos como familias. Eso hablando de un esfuerzo familiar, pero toda buena cualidad obtenida por una persona debe ser obtenida con esfuerzo. Solo en un lugar, Liz, y esto lo digo como si fuera un coach, y lo soy, pero lo transmito en mis sesiones, solo hay un lugar donde el éxito aparece antes que el trabajo, es en el diccionario. De resto, en todo lugar tú tienes que trabajar antes de obtener el éxito. Y debes esforzarte antes de obtener cualquier cualidad o cualquier capacidad. En este caso, tú hablabas y decías, para ellos terrible entender el idioma del egipcio reformado, pero para ti es difícil o ha sido difícil aprender el inglés hasta que lo dominas, ¿sí? Así cada persona tiene que desarrollar ciertos ambientes, pero también el idioma de los padres tiene que ver con la palabra, pero también tiene que ver, como dice ahí, y así llegaron a ser hombres de entendimiento. Cuando un hijo entiende lo que su padre entiende, está a punto, está a las puertas de superarlo, en el buen sentido de la palabra, de ser más grande que él. Entonces, literalmente en los padres se cumple esa profecía que dice, o esa palabra que dice el Salvador, y harán obras mayores que las que yo hice. A eso aspira todo padre, que los hijos lleguen a ser personas de entendimiento, de sano entendimiento, que lleguen a buscar lo bueno, que se preocupen por ayudar al que lo necesita,
y que se preocupen por ser honestas y trabajadoras. Ahora, Liz, adicional dice, y que supiesen concerniente a las profecías que habían sido declaradas por boca de sus padres, las cuales les fueron entregadas por la mano del Señor. Y aquí quiero contar algo, Liz. Hace un tiempo, bueno, ya me ha pasado muchas veces en la vida, lo digo con tristeza cuando me ha pasado muchas veces en la vida, que he preguntado a algún joven, oye, ¿estás tomando institutos? Te invito a institutos. Y dice, no, hermano Walter, no puedo. Yo tengo mucho que hacer, vivo súper ocupado. Bueno, ¿y qué haces exactamente? No, la universidad. ¿Pero y trabajas? No, la universidad me copa todo. Ah, bueno, pero ya eres casado, ya tienes familia y tienes hijos. No, la universidad me copa todo. Bueno, pero tienes llamamientos en la iglesia. No, es que la universidad me copa todo. A veces las personas jóvenes piensan que están muy ocupadas. Y entonces, Liz, te digo algo, esa es una mentira de Satanás. Si tú me permites, quiero leerles algo que dijo el elder Richard G. Scott sobre la comodidad, o más bien el conformismo de los jóvenes para no estudiar las escrituras. Él dijo lo siguiente, no cedas ante la mentira de Satanás, de que no tienes tiempo de estudiar las escrituras. Deleitarse en la palabra de Dios cada día es más importante, oye esto, Liz, y hermanos y hermanas, deleitarse en la palabra de Dios cada día es más importante que dormir, que los estudios, el trabajo, la televisión, los videojuegos y las redes sociales. Haz del ejercicio de tu fe tu mayor prioridad. Eso dijo un apóstol del Señor. A veces, si lo miramos en comparación, estos jóvenes fueron guiados por su padre y ellos se esforzaron por aprender las cosas de Dios. Y esas cosas de Dios, ¿en dónde las conocían? En las Escrituras, ¿sí? Así que yo diría, Liz, a ti como joven, pero como jovencita, pero a cada uno de nosotros, hermanos, ¿leemos las Escrituras a diario? ¿Le dedicamos un tiempo a esto como si fuera algo importante? ¿O nos metemos en la mentira que Satanás nos dice? ¿No tengo tiempo? Sí, y bueno, me dejas pensando en muchas cosas. Primero que ese va a ser un post de Central de Jóvenes, porque me encantó la frase, nunca la había escuchado. Pero tal vez podríamos pensar, bueno, estos jóvenes en este tiempo pues no tenían una universidad, ¿no? O sea, tal vez no tenían una universidad o pues no les tocaba tan duro, pero eran los hijos de un rey. Sí, ¿Sí? Y eso ya cargaba mucha responsabilidad sobre sus hombros. Y además no eran hijos solo de un rey, sino que eran hijos de un rey bueno y justo, ¿sí? Que le gustaba trabajar con sus propias manos, ayudar a su pueblo. Si su pueblo tenía que hacer una construcción, al rey Benjamín le gustaba estar ahí con su pueblo, ayudando a su pueblo. Así que me imagino que el trabajo de estos jóvenes también era notable, ¿sí? Y ellos también tenían ocupaciones. Sin embargo, se dieron al tiempo para seguir estudiando. Ahora, esto no fue solo aprender un idioma egipcio, era aprender un idioma egipcio para poder entender lo que Nefi, lo que tantos profetas, lo que Jacob, lo que Jarón, todos ellos dijeron, era realmente para eso, para el beneficio de su salvación, de sus almas. Y el rey Benjamín sabía que eso era sumamente importante. Me encanta esta introducción para de Mosía y la vamos a seguir viendo, de cómo el Daddy pone la importancia de la enseñanza de los padres en el hogar. Cómo un padre ayuda a que su hijo empiece a seguir ciertos modelos de vida. Si bien todos tenemos nuestro albedrío, es sumamente importante, y es de valiosa ayuda cuando un padre le enseña las verdades del Evangelio a sus hijos. Yo no podría decir cuántas veces a mí me ha salvado las enseñanzas de mi mamá o de mi papá del mundo que está ahí afuera, de saber que no estoy sola o de que Dios todavía tiene misericordia para conmigo, que me ama y está esperando a que yo decida ser mejor, a que yo quiera volver y quiera colocar todo lo que soy frente a Él, a pesar de lo imperfecta que soy. Y todo eso es gracias a que, claro, he asistido a una iglesia, pero sobre todo porque mis padres lo han enseñado primero aquí en el hogar. Y con eso, creo que me gustaría preguntarles a los hermanos,
como una pregunta tal vez más personal. ¿Estamos enseñando el Evangelio en nuestros hogares? ¿Se está testificando de que hay un Jesús vivo que está ahí para socorrernos? Que aunque somos imperfectos y como jóvenes y aún como adultos nos equivocaremos y nos seguiremos raspando las rodillas con heridas a veces más grandes que otras, aún así el Salvador extenderá su mano para levantarnos y traernos de vuelta a Él. ¿Estamos testificando de esas cosas dentro de nuestros hogares? He escuchado para repetidas veces y tengo que decir, es algo que me incomoda, que a veces en clases de los jóvenes, de jovencitos, mujeres y hombres jóvenes, se dice, el día que ustedes tengan pruebas y dificultades, no, queridos hermanos, yo soy testigo de que quienes son más probados en este momento, en la actualidad, somos nosotros los jóvenes. Así que no desvirtuemos lo que un joven pasa en su día a día y los getsemanís que tiene que pasar aún desde su juventud. Todos necesitamos que nuestros padres nos digan que nos aman, pero que hay un Dios allá arriba que es poderoso, que nos ama aún más y perfectamente y quiere bendecirnos. Así que esa creo que es una pregunta personal. ¿Enseñamos y testificamos del amor de Dios en nuestros hogares, como el rey Benjamín lo hizo? ¿Qué piensas, Pa? Bueno, estaba pensando en una frase que dijo el presidente Thomas S. Monson. Haz de tu participación en institutos una prioridad, ¿sí? Le dijo a los jóvenes. Y nosotros podríamos parafrasear esa frase y decir, haz de tu lectura de las escrituras una prioridad, ¿sí? Y creo que un padre que lee las escrituras, pues va a tener el ánimo y el aliento de decirle a sus hijos, lean las escrituras, ¿sí? Y los hijos que aprenden a leer las escrituras, cuando tengan sus propias familias, van a hacer ¿qué? A enseñar a sus hijos a leer las escrituras. Hermanos, a los que somos adultos y tenemos hijos, no menospreciemos el consejo de los profetas, diciéndonos lo que tú nos has dicho, Liz. Invitemos a nuestros hijos, a nuestra familia a leer las escrituras. Y jóvenes, nadie está tan ocupado como para no tener una agenda y organizar su tiempo y organizar las cosas en la perspectiva correcta y en el orden de prioridades correctas. Hace muchos años aprendí, Liz, que la persona que pone a Cristo, a Dios, en primer lugar, todas las demás cosas en su vida se le organizan. Así que creo que hay que darle un espacio a la lectura de las escrituras de manera personal y en familia. Y ellas nos permitirán conocer las cosas que Dios quiere que conozcamos, que creo que algunas de ellas hablan en el versículo 3. Cuando quieras podemos pasar ahí. Claro que tenemos también un video hoy sobre la lectura de las escrituras, del estudio de las escrituras, ¿no? Tú dirás Sí, cuando lo sí, vemos. creo, ese me gustaría que lo viéramos un poquito más Más adelante, adelante. Okay. pero sí, creo que el estudio de las escrituras es tan esencial que aún el primer capítulo de Mosía enseña a los padres cómo enseñar a sus hijos el Evangelio. Tenemos un libro en la actualidad, bueno, lo tengo por acá arriba, se los voy a mostrar, ahí está, el libro de Mormón, allá, pero tenemos hoy en día un libro que nos da los métodos y las enseñanzas para hacer todo lo que necesitamos en esta tierra. Ser buenos padres, ser buenos hijos, ser buenas personas, tener éxito en la tierra, tener una buena relación con nuestro Salvador, una buena relación con nuestros hermanos, poder tener más confianza en nosotros. Todo eso lo encontramos dentro del libro de Mormón. Y solo me gustaría eh, colocar este punto nuevamente y es, de verdad, queridos padres, cada persona en este mundo es un mundo diferente, ¿no? Eso siempre lo hemos escuchado. Y todos tenemos tormentas y dificultades diferentes que pasan día a día en nuestras vidas. Y he tenido la oportunidad de estar cerca de muchos jóvenes a los cuales pienso que falta que sus padres se acerquen en las noches y les digan que les aman y que el Salvador también los ama. No saben cuán importante es que para nosotros como hijos, nuestros padres nos demuestren el amor de Cristo mediante sus acciones y palabras. Eso realmente es muy importante. Estoy segura que si el rey Benjamín no hubiera sido la clase de padre que es,
Mosía no hubiera sido la clase de hombre que fue, porque no le hubiera creído a su padre, porque no hubiera amado a su padre y no lo hubiera querido seguir. Y no hubiera querido amar a Dios porque seguramente diría, pero mi padre tampoco lo hace. Claro, claro. ¿Sí? El ejemplo de mi padre no es un ejemplo bueno, entonces yo para qué lo voy a hacer. Pero el rey Benjamín fue un muy buen padre y eso se ve en las siguientes acciones que veremos, sobre todo de su hijo Mosía, en los siguientes capítulos. Pero bueno, ahora sí vamos al versículo 3, Listo. a estudiarlo un poquito Hagamos más esta ahí. pizarra aquí, entonces. Así es. Permíteme eso. Listo. Entonces, ¿nos ayudas con el versículo 3? Y también los instruyó con respecto a los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce, diciendo: hijos míos, quisiera que recordaseis que si no fuera por estas planchas que contienen estos anales y estos mandamientos, habríamos padecido en la ignorancia, aún ahora mismo no conociendo los misterios de Dios. Poderoso, Hazme el favor. Decimos aquí en Colombia, hágame el favor. Poderoso, poderoso. ¿Comentarios? Pues las planchas que están grabadas sobre los anales son las escrituras. ¿Sí? Las palabras que están grabadas sobre los anales son las escrituras. ¿Sí? Si no fuese por esas escrituras, no solo los hijos del rey Benjamín estarían perdidos, no solo su pueblo, nosotros también. Recordemos que Leí mismo expuso a sus hijos a ir y recoger las planchas de Labán, quitárselas a él, porque si no, este pueblo hubiera padecido. Y nosotros también. O sea, todo eso desencadenaría un montón de cosas. El Señor advirtió a Nefi cuando fue por las planchas: es mejor que perezca un hombre, ¿sí?, a que una nación degenere en la incredulidad. Y eso es lo que sucede. Cuando no hay escrituras, la nación toda no prevalece. Como dijo el presidente Nelson, las personas no prevalecen en el Señor, porque ¿dónde lo hallarían? No lo encontrarían. Las escrituras nos dan esa fuente de luz, de verdad, de claridad, literaria, histórica y espiritual, que nos acercan más al Señor. Me encanta esto. Si no fuese por las escrituras, mis amados hermanos y hermanas, estaríamos perdidos. Por eso a mí me gustaría en este momento, Liz, si ustedes pueden, hermanos, que coloquen cuál es su escritura favorita, esa que los ha salvado en medio de las dificultades más grandes, porque a todos nos ha pasado, Liz, como tú dices, todos padecemos de una u otra manera, y para cada quien el padecimiento es muy grande, ¿cierto? O sea, nadie podría decir, como dijiste tú, no le podemos decir nosotros los viejos a los jóvenes que sus padecimientos son pequeños, ni los jóvenes pueden decir, los abuelos ya no padecen nada, porque ya son, no, cada quien tiene padecimientos de acuerdo a su momento. Pero siempre que los tenemos, surgen las escrituras. ¿Qué escrituras les han levantado a ustedes en momentos de aflicción? ¿Qué cosas han llegado a ustedes que han dicho, vale la pena seguir? Apenas hace muy poco, Liz, hablábamos nosotros dos y tú me manifestaste una frustración. Y yo ante eso pienso, las escrituras tienen la respuesta. El Salvador tiene toda respuesta llega, ¿sí?, y alumbra a través de la vida del modelo del Salvador Jesucristo. Estaríamos perdidos si no estuviéramos o si no tuviéramos las escrituras, porque, bueno, no sabríamos cómo seguir al Salvador. Ahí están las escrituras, y ahí tú tienes el libro de Mormón allá arriba, sí. Y aquí yo tengo también la Biblia, ¿sí? Y hoy día tenemos las escrituras aún, miren, en los dispositivos electrónicos. Yo tengo aquí abierto, Liz, en este dispositivo, tengo abierto Scripture Plus para leer las escrituras. Y estoy leyendo el libro de Mormón y aquí tengo la Biblia. Aquí también, ¿sí? Scripture Plus. Ahí está. Qué bien, qué bien. Estaríamos perdidos. Sí. Ahora, Liz, ¿por qué estaríamos perdidos? El versículo al final, mira la pizarra, y el versículo 3 al final dice: habíamos padecido en la ignorancia. Y recuerden que el hombre no puede salvarse en la ignorancia. Eso lo dice Doctrina y Convenios por allá, creo que 136, 5 o 6. ¿Sí? Pero además aquí dice, aún ahora mismo, no conociendo los misterios de Dios. Y para el mundo, algo de misterio es algo que no se conoce, es algo oculto.
pero para el Señor tiene otro significado. Los misterios de Dios son aquellas cosas que solo se pueden entender por medio del Espíritu y que solo se reciben por revelación. Así que un misterio es algo que solo se puede entender por medio del Espíritu. Recuerden esto, hermanos. Voy a agrandar aquí la pantalla, Liz, para que quede más claro. Un misterio de Dios solo se puede entender por medio del Espíritu y solo se recibe por revelación. O sea que llega directo a la mente y al corazón. Voy a contarles algunos misterios de Dios. Y tú dirás, Liz, sí, ¿son misterios? No, para mí eso ha sido normal toda la vida. El sacerdocio de Dios es un misterio. Los hombres en el mundo, cuando nos referimos al mundo afuera, no entienden lo que significa el sacerdocio, porque nosotros hablamos tanto del sacerdocio. Ellos no lo entienden. Y para nosotros puede ser muy comprensible. Para una joven como tú dices, sí, el sacerdocio, los poseedores de sacerdocio. Con el sacerdocio se dan bendiciones, con el sacerdocio se sellan las familias, por el sacerdocio fue creada la tierra. Para ti es muy normal. Para muchas personas es un misterio. El libro de Mormón es un misterio de Dios. Fue dado por revelación. Y nosotros solo podemos saber, al leerlo, que es verdad por medio del Espíritu. Porque por medio del Espíritu se puede conocer la verdad de todas las cosas. Solo menciono esos dos, Liz. ¿Sí? Pero cuando hablamos por lo menos de un matrimonio por la eternidad con alguien que no es miembro de la iglesia o alguien nos pregunta y uno le dice, yo estoy sellado y casado por esta vida y por la eternidad. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Para esa persona es un misterio. Excelente, Pa. Muchas gracias ahí por permitirnos conocer pues más aspectos, ¿no? De un solo versículo. Siempre me sorprende cómo hay palabras que parecen tan normales en la redacción o podríamos decirlo en los escritos de estos libros que se nos hacen normales, ¿no? Y repetitivas, pero en realidad tienen un trasfondo y un contexto y una explicación y una raíz, si vamos más al fondo, que nos permite entender el por qué fue escrito ese versículo. Y hablando de eso, de versículos favoritos, quise sacarla, Pa, porque yo sí decía que había algo del libro de Mosía que me gustaba mucho. Uno, el rey Benjamín, pero desde que empecé el Mosía uno decía, hay algo más que me gusta de este libro. Y es que, claro, mi escritura favorita, que como tú la dices, me ha salvado en momentos, y sobre todo para esa frustración que te comenté, esa escritura está dentro de Mosía, está en Mosía 24. Así que cuando lleguemos a Mosía 24, ahí se las voy a mostrar. Vas a contar. Pero bueno, Pa. Oye, Liz, tal vez lo que decías, Que... tal vez lo que estabas diciendo ahorita de la raíz, de tal, podríamos decir, porque eso se llama la etimología, ¿no? Cuando se conoce toda la estructura de una palabra y por qué, y el porqué de ella y de dónde vino, se dice que esa es la etimología. Entonces nosotros podríamos decir, cuando leemos las escrituras, que comprendemos la etimología espiritual de cada palabra que hay en las escrituras. Y yo te digo una cosa, Liz, yo llevo 35 años de ser miembro de la iglesia. Estoy cumpliendo 35 años de ser miembro, bueno, un poquito más ya. ¿Sabes? Muchos términos, muchas escrituras, muchas cosas. Creo que como un 95% sigo aprendiendo qué es lo que significan. La etimología espiritual contenida en las escrituras son misterios que solo se allega a ellos a través de la revelación y el Espíritu Santo y que tenemos que seguir entendiéndolos una y otra vez. Así es, Pa. Y hay algo que también quiero colocar acá de este capítulo, y es al final de este versículo, bueno, Mosía vuelve, perdón, el rey Benjamín vuelve y menciona esto, ¿no? El versículo 3 dice, o estoy viéndolo aquí en mis escrituras, dice, habríamos padecido en la ignorancia, aún ahora mismo, no conociendo los misterios de Dios. Y tú decías, Pa, que se necesitaban las escrituras para que los pueblos no perecieran, las personas no quedaran en la incredulidad. Se nota que el rey Benjamín había leído las palabras de Nefi. Así como Mormón las leyó en su momento diciendo que no sabía todas las cosas, pero sabía que Dios sí las sabía y con eso era suficiente, el rey Benjamín también las ha leído, porque resulta que Nefi también ya nos ha dicho esto y nos dijo, deleitaos en las palabras de Cristo, porque aquí las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. Sí. Deleitaos en las palabras de Cristo, o sea, las escrituras.
Y las escrituras, que son la palabra de Cristo, os dirán todas las cosas que debéis hacer. Mosías se enfocó en que sus hijos supieran todas las cosas que tenían que hacer, encontrando la solución en la palabra de Cristo, en la palabra de nuestro Salvador, en la palabra que Él quería que nosotros tuviéramos hoy en la actualidad. Imagínense cuán grande es ese concepto de las palabras de Cristo, las escrituras, os dirán todas las cosas que debéis hacer. Todas, no algunas, no para ciertos aspectos de tu vida o ciertos temas, sino todas las cosas que debéis hacer. Y eso me deja pensando, y eso me hace pensar en todos nosotros, en esas preguntas que hay en este momento en nuestro corazón, en esas frustraciones, en esas dudas, incógnitas, en esas cosas que no se han resuelto, en esas decisiones que tengo que tomar. Pero ¿cómo lo hago? ¿Pero cuándo serán respondidas? ¿Pero cómo responder? ¿Sí? ¿Cuál será la respuesta a esto? Las escrituras, que son las palabras de nuestro Salvador, nos dirán todo lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso me encanta que el rey Mosía haya querido, perdón, el rey Benjamín haya querido traerlo nuevamente, de las palabras de Nefi, ahora él tomarlas para su momento, para su época, para sus hijos, y ahora nosotros podemos hacer lo mismo, pues para nosotros ahora, ¿no? Bueno, Liz, es que las escrituras, voy a decir dos cosas que ya he dicho muchas veces. Uno, las escrituras son la mente de Dios. O sea, ahí están los pensamientos de Dios. Recuerden esto, hermanos, las escrituras son la mente de Dios. Dos, las escrituras son el manual que nos lleva desde esta vida y durante ella hacia la presencia de Dios. Si leemos las escrituras, sabemos qué decisiones tomar, por qué caminos andar, qué sendero recorrer. El sendero de los convenios, de hecho está expreso ahí en todas las escrituras, que es el mismo plan de salvación. Y adicional, Liz, ¿quién no lee un manual? ¿No? ¿Quién no lee un manual? Generalmente nadie. Es increíble. A veces compramos electrodomésticos, compramos artefactos y vienen con un manual y decimos, ay, deja el manual allá y prendámoslo y ahí vamos aprendiendo. A veces nos pasa con las escrituras. No nos deleitamos en ellas. Entonces yo quiero hacer una pregunta en este momento, Liz, que tú trataste eso tan importante de deleitarnos en las escrituras. Hermanos, ¿nos deleitamos en las escrituras? Por favor, contesten aquí en sus comentarios. Sí, me deleito en las escrituras. O no me deleito en las escrituras. Creo que vamos a tener muchas respuestas positivas. Sí me deleito en las escrituras. Y adicional, Liz, pues quiero decir que todo eso que tú estabas hablando se llaman tradiciones. Y tenemos aquí un comentario sobre las tradiciones, ¿cierto? Voy a agregarlo aquí a pantalla. Sí, en la pantalla, perdón. Aquí, adelante. 7 preguntas, Liz, para evaluar las tradiciones familiares. ¿Me permites leerlo o quieres leerlo tú? No, léelo, adelante. Dice, todos tenemos tradiciones en nuestra familia. Oigan esto, hermanos. Algunas son materiales y otras encierran gran significado. Las más importantes se relacionan con la manera en que vivimos y perduran y perdurarán al influir y moldear las vidas de nuestros hijos. ¿Recuerdan? A veces decimos, si tú me has oído decirles, mi mamá siempre, mi papá siempre, tu abuela Teo o tu abuelo Chico siempre, porque eso lo aprendí de ellos, ¿sí? Incluso me has oído decir, mi abuela Natilde, o sea, tu bisabuela, hacía tal cosa, ¿sí? Porque esas eran tradiciones de ellos. En el libro de Mormón leemos sobre los lamanitas, en quienes tuvieron una gran influencia las tradiciones de sus padres. El rey Benjamín dijo que era un pueblo que no sabía nada de los principios del evangelio y ni siquiera los creen cuando se los enseñan a causa de las tradiciones de sus padres, las cuales no son correctas. ¿Y nosotros qué clases de tradiciones tenemos? Algunas tal vez provengan de nuestros padres y ahora las transmitimos a nuestros hijos. Y ahí hay una pregunta entonces, otra pregunta adicional. ¿Qué clase de tradiciones tenemos nosotros? Sí.
Y acá, esto me encanta porque aquí dice 7 preguntas y ahí ya empezamos con la primera, ¿no? ¿Qué clase de tradiciones tenemos? Y a lo que va todo esta cita que estamos leyendo. Siempre que digo esta cita, pienso en nuestra querida cita. Sí, pero no, la cita de la lectura. Con C y no con Z. Sí, exacto. A lo que nos lleva todo esto es, ¿qué estamos haciendo para fomentar, podríamos decirlo, para fomentar la fortaleza del testimonio en cada participante de la familia? Estos jóvenes, y vamos a hablar directamente de Mosía, porque es el joven que vamos a ver que va a ser el rey ahora, este joven debía tener un testimonio muy grande para no desviarse, para no hacer lo contrario a lo que su padre y el Señor le habían enseñado. Entonces, al rey Benjamín empezar con lo que él sabía, enseñándolo dentro de su hogar y viviéndolo dentro de su hogar, fomentó la fortaleza del testimonio en sus hijos. Lo hizo una Así tradición. lo hizo una tradición. Así que ahora ustedes, hermanos, pueden comentar en casa cuáles son esas tradiciones que ustedes creen que los hacen estar más cerca de Dios. ¿Cuáles son esas tradiciones que ustedes dicen, cuando hacemos esto, mira, es que yo siento el amor de mi Salvador por cada participante de mi familia? Siento que está ahí, siento que el Señor se sienta en nuestra mesa y está con nosotros. ¿Cuál es esa actividad, esa tradición que los acerca más a Cristo? Que obviamente, respectivamente después, fortalecerá el testimonio de los participantes de la familia. Así que ahí esperamos sus comentarios, Y, hermanos. y una Ajá. tradición podría ser, Liz, ir al templo. Una tradición podría ser hacer la noche de hogar. Una tradición puede ser participar de la lectura del libro de Mormón con Liz, ver el Ben Siguen Express, ver el club de lectura. Una tradición ahora, esperamos que la tomen, participar de la noche de hogar con la familia Posada. Sería muy bueno que Sí, tomaran esa tradición. Pero hay tradiciones también sencillas, como tomar el desayuno a la mesa, orar siempre que estamos reunidos, orar por los alimentos en familia, tratarnos bien, ofrecer disculpas si es que hemos cometido algún error. Esas deberían de ser ujú, tradiciones sí. que se fijaran en nosotros. Y Y aún, la creo cita continúa, Liz. que aún, perdón, creo que aún hay tradiciones que no son tal vez a la vista tan espirituales, pero sí fomentan que estemos más cerca de Dios. Por ejemplo, todos los días tengo una cita en el cuarto de mis hijos para jugar. Todos los días. Siempre a eso de las 3 a las 5 más o menos a esas horas, entro al cuarto de mis hijos y jugamos juntos lo que ellos quieran. ¿Acaso el Padre Celestial no nos protege a nosotros como sus hijos? ¿No está con nosotros? Yo siempre pienso que mi Padre Celestial se ríe mucho conmigo. Es algo que me gusta creer, ¿sí? Porque a veces hago cosas un poco chistosas y un poco de joven, un poco locas, y digo, y siento como no disfruto sola, sino como mi padre también está ahí disfrutando conmigo, como ahí está mi hija Liz, ¿no? Ahí ella haciendo sus cosas. Pero eso nos acerca, porque si yo solo enseño, y enseño y enseño, pero no aplico, ¿sí? No, yo tengo momentos de diversión con mis hijos. Eso hace que yo tenga, ¿qué? Una mejor relación con ellos. Y que cuando les enseñe acerca de Cristo, me van a creer, porque vivo lo que estoy también enseñando. Aunque sea difícil, lo vivo. Así que esas también pueden ser algunas tradiciones. Dale, qué pena interrumpirte. No, 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 está bien, está bien. Y me estaba acordando cuando tú decías que mi Padre Celestial se ríe conmigo, porque siempre es bueno tener personas que se rían con uno y no de uno. ¿Sí? Sí, Esa es una gran diferencia. Aunque yo creo que nuestro Padre Celestial a veces se ríe de nosotros. Lo digo con mucho respeto, hermanos. ¿Sí? A veces Él se ríe de nosotros, porque yo como padre muchas veces me he reído de Liz y de Pedro Daniel. Pero también sé sí, que ellos muchas veces se han reído de mí. Nosotros, bueno, en esta familia aquí como que acostumbramos a reír bastante, así que a sí, nosotros nos gusta reír. Y a eso que tú llamas, no actividades netamente espirituales, pero que pueden volverse una tradición como jugar, eso lo llama la proclamación para la familia actividades recreativas edificantes.
¿sí? O sea, uno puede hacer muchas cosas que no solo es leer las escrituras, porque también si a cada momento, papá, vamos a jugar, no, vamos a leer las escrituras. Papá, vamos a salir a comer, no, vamos a leer las escrituras. Sí. Papá, queremos bailar, ¿por qué no oímos música? No, vamos a leerlas, pues puede terminar cansando a todo el mundo, hay que dar espacios, pero que sean recreativos y edificantes. Todo esto me ha encantado, Liz. Lastimosamente, vuelvo y digo, llevamos ya más de 50 minutos en la lectura del En libro tres de Mormón. versículos, pa. Llevamos Tres tres versículos. versículos y tenemos una cita a la mitad. O sea, la cita que Así estábamos es. leyendo solo iba en la mitad, Liz. ¿La colocamos? ¿La terminamos? Listo. Sí, sí, dale. Mira, dice, entonces, ¿cuáles tradiciones tenemos? Uno, ¿son las tradiciones que deseamos? ¿Se basan en hechos de rectitud y de fe? ¿Son en su mayor parte de naturaleza material o son eternas? ¿Nos esforzamos de verdad por crear tradiciones rectas o la vida simplemente nos está pasando de largo? ¿Creemos en nuestras tradiciones? ¿Creamos nuestras tradiciones en respuesta a las voces estridentes del mundo o en base a la influencia de la voz dulce y apacible del Espíritu? De acuerdo con las tradiciones que estamos creando en nuestra familia, será más fácil para nuestros hijos seguir a los profetas vivientes o será difícil hacerlo. Porque una tradición, por lo menos aquí, se me ocurre, Liz, a nosotros nos encanta, y bueno, alguien me escribió algún día un comentario por ahí, hermano, usted viaja mucho, pero una tradición que a nosotros nos gusta es viajar, ¿sí? Pero los viajes nos acercan al Señor. O los viajes son para no vivir el día de reposo, para hacer lo que no debemos, para alejarnos de las escrituras. Entonces esa es una tradición que nos aleja al Señor o que nos acerca al Señor. Todo eso Sí. hay que evaluar. Y digamos, hablando de eso, siempre tenemos algo, tú y yo, que es cuando salimos de viaje, siempre al despedirnos nos decimos, recuerda el propósito, ¿no? Y es que nuestro propósito, lo hemos dejado así, es después del viaje, tengo que volver siendo una Una mejor. persona más parecida a Cristo. Así. Así vaya a divertirme, así vaya a gozar, a disfrutar, o vaya a trabajar, o vayamos, no sé, a veces a compartir con ustedes, siempre el propósito final es, yo debo volver siendo más parecido a Cristo. Si no vuelvo siendo más parecido a Cristo, no fue un buen viaje. Liz, y No fue un viaje productivo. Sí. hace un tiempo estábamos por allá en Perú y aprendimos un principio de nuestro director de la fundación, ¿no? Nuestro buen amigo Kirk Magleby. Él nos dijo, cuando uno viaja, uno aprende y uno conoce, lo que lo convierte en alguien más semejante a Dios, ¿sí? Y entonces cada tradición, cada cosa que hacemos nos debe acercar más a Dios, no alejarnos a Dios. Tenemos tradiciones que nos acercan más a Dios. Hermanos, ustedes evalúenlo y coloquen sus comentarios aquí, ya bueno, ya en este fin de esta lectura. Sí. Ya. Así es, Pa. Pero bueno, hermanos, hemos compartido un rato de escudriñar las escrituras muy, muy hermoso con todos ustedes. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haber estado tan activos el día de hoy en los comentarios y por querer participar de esta lectura. El próximo jueves nos vemos con Mosía capítulo 2, así que todos ahí muy preparados. Como tarea les queda terminar de los versículos 4 hasta lo que queda, al 18, para que ustedes los puedan leer ahí en familia. Próximo año ya viene el libro de Mormón en el Ven Sígueme, así que qué mejor que estar, todos los que participan para esta clase, el próximo año van a ser unos maestros del libro de Mormón en Ven Sígueme, porque habrán tomado estas clases y estaremos aprendiendo muchísimo. Así que muchas gracias por acompañarlos. Los invitamos a que puedan ver el Ven Sígueme Express, ya saben, todos los domingos, ahora desde las 9 a.m. hora Colombia. Ahí va a estar el Ven Sígueme Express para todos ustedes. Esta semana estamos viendo Lo que tengo te doy. Hermoso, hermoso este Ven Sígueme. Así que ahí se los Eso dejo también para es muy que... colombiano, ¿no? Hacer... Sí, 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 sí. Así que ahí se los dejo para que ustedes lo puedan ver. Lo buscan así en YouTube, Ven Sígueme Express, 10 minutos y vuelven y repasan el Ven Sígueme Express. También los invitamos a que puedan ver la clase de... la tuya, la clase de Ven Sígueme con Walter Posada. Estamos hablando de Hechos de los Apóstoles. Bueno, pero es la misma clase. ¿Para qué voy a ver dos clases? Son diferentes perspectivas. Así que, de verdad,
no se las pueden perder. Y también los invitamos a que el día de mañana nos acompañen en el club de lectura, ahí siempre los estamos acompañando y vamos a tener mañana un tema excelente, se los vamos a dejar ahí a la expectativa, pero prepárense porque va a estar muy, muy hermoso de lo que vamos a hablar mañana, así que ahí nos vemos. Y bueno, queridos hermanos, me gustaría que para terminar esta lectura, ustedes puedan terminarla con una oración en sus hogares, pero podamos terminar esta lectura con un último video que les tenemos del elder D. Todd Christofferson hablando acerca de la importancia de las escrituras. Piensen cómo esto lo pueden aplicar a sus vidas y a sus familias. Los amamos mucho, queridos hermanos, y nos vemos, gracias papi por tu participación, siempre aquí con nosotros. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora, en el mismo canal, con los mismos presentadores y con el mismo libro de Mormón. Los amamos mucho y recuerden, escudriñar y deleitarse de las escrituras. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos el próximo jueves. Los amamos. Bye. Quédense viendo el video. El 6 de octubre del año 1536, una figura lastimosa salió de un calabozo del castillo Vilborde, cerca de Bruselas, Bélgica. Durante casi año y medio había sido sometido al aislamiento en una celda oscura y húmeda. En una discusión acalorada con un clérigo que opinaba que no se debían poner las escrituras al alcance del hombre común, el prisionero juró: si Dios me concede vida, haré que el joven que conduzca el arado sepa más de las escrituras que el mismo Papa. Atado a un poste fuera de los muros del castillo, tuvo tiempo de ofrecer su oración final. Señor, dijo, abre los ojos del rey de Inglaterra, y luego fue ahorcado. De inmediato quemaron su cuerpo en la hoguera. ¿Quién era ese hombre y cuál era la ofensa? Se llamaba Guillermo Tyndale, y su crimen fue haber traducido y publicado la Biblia en inglés. En esa época predominaba la ignorancia sobre las escrituras porque la gente no tenía acceso a la Biblia. Hoy la Biblia y otras escrituras están al alcance de todos, pero el desconocimiento sobre ellas va en aumento. ¿Qué es lo que entendió la gente de Inglaterra del siglo XVI, que pagó grandes sumas de dinero y corrió riesgos para tener acceso a una Biblia que nosotros debamos entender? Las escrituras son la norma para distinguir la verdad del error. Realzan nuestra memoria al ayudarnos a recordar siempre al Señor y nuestra relación con Él y con el Padre. Los que no tienen o rechazan la palabra registrada de Dios, con el tiempo dejan de creer en Él y olvidan el propósito de su existencia. Consideren la magnitud de nuestra bendición al tener la Santa Biblia y escrituras adicionales, incluso el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Con esta bendición el Señor nos está diciendo que la necesidad de recurrir asiduamente a las Escrituras es mayor que en cualquier época anterior. Ruego que nos deleitemos continuamente en las palabras de Cristo que nos dirán lo que debemos hacer. Les doy mi testimonio del Padre y del Hijo, tal como se revelan en las Santas Escrituras.